Buen día. Nos toca desarrollar un análisis sobre la gestión del conocimiento, el aprendizaje organizacional, el capital intelectual o intangible y las organizaciones inteligentes. Esto enmarcado en el seminario de gestión del conocimiento del doctorado en ciencias gerenciales. Estos términos que hoy son de común uso en la dinámica gerencial de nuestras organizaciones eh, llegan gracias al advenimiento de la nueva era de la sociedad de la información. En la transformación de la era industrial a finales del siglo pasado, de la última década del siglo pasado, de la era, la era industrial a la era de la información o del conocimiento. Esto nos lleva a desarrollar lo que es las sociedades de la información o las sociedades del conocimiento. Algunos autores no establecen diferencia entre estos dos términos y otros autores prefieren desarrollar, consideran que el término de sociedad del conocimiento es un término mucho más adaptado y mucho más preciso sobre lo que es la dinámica actual. La sociedad de la información, el primer autor que desarrolla este término es Bell Daniel en 1976, en su libro El advenimiento de la sociedad postindustrial. Y este autor formula que el eje principal de la sociedad de la información será el conocimiento teórico y advierte que los servicios basados en el conocimiento habrían de convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una sociedad apuntalada en la información, donde las ideologías resultarían sobrando. Otros autores, por ejemplo, como Abud Wahid Khan, subdirector general de la UNESCO para la Comunicación e Información, en un trabajo que presenta este organismo, la UNESCO, en 2003, titulado Hacia la sociedad del conocimiento, plantea que la sociedad de la información es la piedra angular de las sociedades del conocimiento. Es decir, desarrolla que la sociedad del conocimiento es como un estadio más avanzado que la sociedad de la información, y citamos textualmente, decía, mientras que yo veo el concepto de sociedad de la información como vinculado a la idea de innovación tecnológica, el concepto de sociedad del conocimiento incluye una dimensión de transformación social, cultural, económico, político e institucional y una perspectiva más pluralista y de desarrollo. Esto nos hace en la entrada hacia la diferenciación entre información y conocimiento. Y para ello debemos desarrollar tres conceptos centrales: el concepto de datos, el concepto de información y el concepto de conocimiento. En cuanto al concepto de datos, Shason y Saroka lo definen como representa observaciones o hechos fuera de contexto y por lo tanto sin significado inmediato. El dato representa la materia prima de la información. Entonces, un dato es un registro obtenido sobre algún proceso o alguna actividad dentro de la organización. Un dato, un registro aislado como tal. El segundo nivel es el nivel de la información. Y estos mismos autores señalan que la información es el significado que una persona asigna a un dato. Es decir, yo agarro el dato y le agrego, le asigno un significado de acuerdo a el estudio que esté realizando. Esto implica que el mismo se transforma en información cuando es evaluado por un individuo concreto que en un momento dado trabaja sobre un problema para alcanzar un objetivo específico. Es decir, ese dato lo contextualiza, lo categoriza, lo procesa y lo comprime en información. Vemos entonces grandes diferencias entre el dato y la información. El dato es materia prima de la información. La información a su vez se convierte en materia prima del conocimiento. Entonces, en este sentido, estos mismos autores señalan que el conocimiento es lo que llegamos a crear y valorar a partir de la información significativa, mediante el agregado de experiencia, comunicación e inferencia. Entonces aquí ponemos las dimensiones de lo nociológico, el racionalismo y el empirismo a trabajarlo. Entonces el conocimiento es más amplio, es más profundo y más rico que la información. Pues se trata de una mezcla de experiencia organizada, de valores, de información contextual e introspección que provee un marco de referencia para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. El conocimiento entonces se nutre de la información para establecer explicaciones sobre hechos existentes dentro de una organización o dentro de la sociedad y que permiten conocer el cómo, el explicar el cómo se desarrolla una actividad.
explicar o entender o interpretar un fenómeno específico. De esta manera, entramos en lo que es la gestión del conocimiento, el aprendizaje organizacional, el capital intangible o intelectual y las organizaciones inteligentes. Comencemos por la gestión del conocimiento. Rodríguez 2005 señala que es el conjunto de procesos y técnicas que se utilizan para crear, almacenar, reutilizar, transferir y aplicar el conocimiento de los miembros de una empresa y de la empresa en sí misma con el propósito de hacer la firma más competitiva. Por su parte, Farfán y Garzón 2006 señalan que es la capacidad de aprender y generar conocimiento nuevo o mejorar el que existe. Fíjense que estos autores nos trabajan el concepto de aprender, capacidad de aprender y generar conocimiento. En ese sentido, la gestión del conocimiento se vincula con el aprendizaje organizacional, la teoría de aprendizaje organizacional. Y Nonaka y Takeuchi, famosos autores sobre gestión de conocimiento, plantean en su libro La organización creadora del conocimiento como una de las dimensiones de la gestión del conocimiento el proceso de producción del conocimiento por medio de los aprendizajes organizacionales. De manera que allí la gestión del conocimiento se asocia, se une con el aprendizaje organizacional. ¿Qué es el aprendizaje organizacional? Riquelme, Cravero y Saavedra, 2009, establecen que es un proceso dinámico de creación de conocimiento. Fíjense que el aprendizaje organizacional, el objetivo es la creación de conocimiento, que se genera en el seno de la organización a través de los individuos que la integran y los grupos que ellos conforman, dirigido a la generación y desarrollo de competencias que permitan a la organización mejorar su actuación y resultados. El aprendizaje organizacional, entonces, está circunscrito a tres grandes elementos: creación del conocimiento, implementación del aprendizaje organizacional y fomento del aprendizaje organizacional. Estos tres elementos son los que generan un proceso de aprendizaje organizacional, y sobre estos tres elementos es que la gestión del conocimiento interviene y gestiona. ¿Con qué fin? El fin de generar un conocimiento, un capital tangible, un capital intangible o un capital intelectual. En cuanto al aprendizaje organizacional, uno de sus primeros elementos es la creación del conocimiento. Dos grandes visiones en torno a cómo se crea conocimiento. Por un lado, la visión occidental, desarrollada por Peter Senge a finales del siglo pasado, donde establece que hay 5 grandes disciplinas, antídotos para el desarrollo del aprendizaje organizacional. En este sentido, las 5 disciplinas son el dominio personal, que es buscar habilidades individuales y colectivas; los modelos mentales, es decir, los paradigmas existentes dentro de la organización; la visión compartida; el aprendizaje en equipo y el pensamiento sistémico. Para Peter Senge, el lograr crear conocimiento está en función de estas características que deben existir a lo interno dentro de la organización. El otro esquema, la otra visión de creación de conocimiento, el modelo oriental, con Nonaka y Takeuchi, los célebres autores japoneses, plantean 4 dimensiones de creación del conocimiento. El famoso modelo CESI, ¿no? Socialización, exteriorización, combinación e interiorización. En la dimensión de la socialización se plantea que hay una creación del conocimiento de tácito a tácito, es decir, se genera un conocimiento armonizado que va desde el individuo que lo posee al otro individuo que lo aprende. Es decir, no hay un conocimiento normado, escrito, sino es la experiencia de uno que se la transfiere al otro y que el otro la aprende. En cuanto a la dimensión de exteriorización, ellos plantean estos autores que se establece una interacción de conocimiento tácito a explícito y se genera un conocimiento conceptual a través de los manuales que se desarrollan dentro de las organizaciones, los manuales de procedimiento, ¿no? Entonces, en este caso va de lo individual, del conocimiento individual, al conocimiento establecido o descrito en los manuales organizacionales. La dimensión de la combinación, estos autores plantean que hay una interacción del conocimiento explícito y conocimiento explícito. Pues. Esos manuales que están desarrollados son sometidos a análisis, a estudios para su mejoramiento.
Por consiguiente, se pasan de manuales a nuevos manuales, mucho más exigentes o mucho más descriptivos de lo que son los procesos que se están tratando de normar. Y la última dimensión que plantean estos autores japoneses es la dimensión de la interiorización, donde hay una interacción del conocimiento desde lo explícito a lo tácito, es decir, se genera el conocimiento operacional en el cual se va desde el manual a el conocimiento individual. Una persona que ingresa nuevo a la empresa agarra un manual y de esa manera es que va a lograr obtener el conocimiento para desarrollar una actividad específica para la cual fue contratado. Es muy importante dentro del aprendizaje organizacional dos elementos que son la implementación de los procesos de aprendizaje organizacional dentro de la organización y el fomento de ese proceso de aprendizaje, porque en definitiva la existencia de estos programas de aprendizaje organizacional es lo que le va a garantizar a la organización lograr mantenerse como una organización inteligente o como una organización a la altura de la dinámica de los nuevos tiempos. En tercer lugar, tenemos entonces el capital intangible o intelectual. Derivado de todo ese proceso de aprendizaje organizacional en la organización, el sustrato, el resultado de ese proceso termina siendo el capital intangible o intelectual. Edmondson y Malone lo definen como la posesión de conocimiento, la experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales que ofrecen a la empresa una ventaja competitiva en el mercado. Es decir, cuando la gestión del conocimiento administra todo ese proceso de aprendizaje organizacional, logra como resultado un conocimiento que es a su vez el capital intelectual o el capital intangible dentro de las organizaciones. Ese capital intangible está expresado en tres grandes áreas dentro de la organización. Está expresado en el capital humano, con todo el conocimiento de las personas, sus competencias, sus capacidades de innovar y mejorar, su compromiso y motivación para el cambio, pero también se encuentra presente en todo lo que es la estructura organizacional estamos hablando de la infraestructura diseñada para relacionarse con los clientes, de las tecnologías y la calidad de los procesos establecidos a lo interno de la organización para la generación de los bienes o servicios que desarrollan y los sistemas de dirección y gestión. Y también está presente en el capital cliente o relacional, que es el conocimiento que tiene la organización del entorno organizacional, de sus clientes, de sus proveedores, de sus accionistas, de instituciones gubernamentales, etc. En este sentido, la gestión de la calidad del servicio del bien, su participación en el mercado, la gestión de la marca, gestionar esa relación con los clientes es parte de ese capital intelectual. Y también la gestión en los canales de distribución, cómo se relaciona con su mercado, la responsabilidad social que esa organización tiene con las localidades donde interactúa, las alianzas estratégicas que realiza, todo esto es capital intelectual de las organizaciones. De manera que ese capital intelectual es lo que permite la generación de organizaciones inteligentes. Peter Senge, en 1992, en la quinta disciplina, establece que las organizaciones inteligentes son organizaciones donde la gente expande continuamente su actitud para crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad y donde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto. Es decir, organizaciones que construyen nuevos conceptos de aprendizaje organizativo, gestión y cambio. En este sentido, ya para concluir, entonces tenemos que el elemento clave para el logro de organizaciones inteligentes es el proceso de aprendizaje organizacional. Y la gestión del conocimiento administra ese proceso de aprendizaje organizacional, que es lo que permite generar capital intelectual o intangible dentro de las organizaciones. El proceso de aprendizaje organizacional genera capital intelectual o intangible, expresado en capital humano, en capital organizacional o en capital relacional con los clientes. Y el capital intelectual o intangible es el que permite el nacimiento y el mantenimiento, el nacimiento de las organizaciones intangibles, porque el mantenimiento de las organizaciones inteligentes solo lo garantiza
la gestión del conocimiento a través de la administración de los elementos de la aprendizaje organizacional, como es la implantación y el fomento del aprendizaje organizacional. Buenas tardes.